La Corporación Cívica Estación Comunitaria de Televisión Perla del Tatamá y su junta directiva proporcionan esos espacios a los candidatos tanto a la alcaldía como al Consejo Municipal de Santuario. En esta oportunidad contamos con la presencia de Hernando Rojas Mejía, candidato a la alcaldía del municipio de Santuario. A él le brindamos la cordial bienvenida. Don Hernando, ¿cómo está? Muy bien. Me permito saludar a las directivas de SECOTV por esta entrevista, porque es importante que haya democracia y se tenga en cuenta pues la participación de todos. Y saludo a los santuareños que están en el municipio y también a los ausentes que viven en diferentes países del mundo, pero que sabemos que tienen su corazón en el municipio. Ahora queremos conocer su conformación familiar, quiénes fueron sus padres, sus primeros estudios, algunas actividades, por favor. Bueno, mi familia está compuesta. Mi padre se llamó Gabriel Rojas Morales, que en paz descanse, quien fue rector del Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía durante 33 años. Mi madre, Elvia Mejía de Rojas, y éramos 7 hermanos. De los 7 estamos vivos exactamente 4. Yo nací en Pueblo Rico. Fui llevado a Apía, donde pasé toda mi niñez, mi juventud, mis locuras, mis pilatunas. Allí me gradué de bachiller, empecé la labor como docente. Entonces soy santuareño. Soy santuareño ahora. ¿Por qué? Porque de Apía llegué a Santuario, al Instituto Santuario, y he tenido muy buena acogida por parte de la población. Trabajé 22 años y llevo en mi corazón a Apía y a Santuario, porque es donde yo me he desarrollado como ser humano. Y nos cuenta también las razones por las cuales quiere ser alcalde de Santuario. Bueno, lo que me motivó a lanzarme a la alcaldía de Santuario fue producto de un grupo de campesinos que me dijeron: don Hernando, ¿usted por qué no se lanza a la alcaldía de Santuario? Y yo les dije inicialmente: yo ya soy una persona de edad y meterme a eso es como complicado. Inicialmente les dije que no. Y me insistieron tanto que yo me puse a pensar en algo que un maestro de la universidad me enseñó, don Hernando. Las capacidades, el conocimiento que uno tiene en la vida es para ponerlo al servicio de los demás siempre y cuando haya salud y mientras que la mente le esté funcionando. Entonces yo les dije: bueno, listo, me tiro al ruedo, como se dice el cuento, y me lancé como candidato. Y estoy siendo apoyado por un equipo muy importante de más o menos 12 personas que me acompañan permanentemente en esta campaña, que lastimosamente la tuve que emprender sin candidatos al Consejo Municipal. Y ahora nos ofrece más detalles de su experiencia laboral, tanto en Santuario, en Risaralda, en Colombia y hasta a nivel internacional. Bueno, en Apía inicié la docencia como maestro rural en la vereda del Diamante. Allí trabajé 1 año, luego fui trasladado al pueblo, al Colegio Industrial de Apía. Allí trabajé 4 años. Después de esos 4 años fui trasladado a Santuario, al Instituto Santuario, donde permanecí durante 22 años. Inclusive, Gabriel, tú eres uno de mis alumnos que yo he admirado por su constancia y por ese empuje que tiene hacia las comunicaciones. En el Instituto Santuario, esos 22 años, pues dejé huella. Los mismos compañeros, los estudiantes, yo diría que le enseñé a medio pueblo. Y ellos mismos me dicen: don Hernando, a pesar de que usted era un profesor un poco estricto y cuchilla, hemos aprendido mucho, o aprendimos mucho de usted. Yo tengo mucho que agradecerle al Instituto Santuario y agradecerle al pueblo santuareño que me acogió y que me quiere, y yo me considero ahora santuareño, amo este pueblo y por eso quise lanzarme a la candidatura, porque yo me sueño con que Santuario, que es un pueblo bonito, acogedor, para mí el pueblo más bonito, Risaralda Santuario, es muy acogedor, está muy hermoso este pueblo. Entonces, ¿qué se necesita? Yo veo que Santuario necesita de pronto un poco de organización. Yo no condeno lo que han hecho otros candidatos, no.
necesita el pueblo como más organización, más empuje para que verdaderamente tengamos un pueblo próspero con progreso y desarrollo. Y en cuanto a ese avance que usted ha tenido, no se ha quedado, no se ha estancado, sino que usted se ha capacitado, ha recibido otras informaciones, ha visitado otros países. El líder, el verdadero líder es aquel que se capacita, que busca, que investiga. Yo, fuera de haber hecho el bachillerato en la PIA, hice la normal. Yo soy normalista también. De la normal hice la licenciatura en la Universidad Tecnológica en Ciencias Sociales. Luego hice especialización en pedagogía porque me orienté mucho hacia la pedagogía. Luego de eso hice magíster en la Universidad Pedagógica Nacional en Desarrollo Educativo y Social. Y tuve la oportunidad de ganar un concurso a nivel de toda Iberoamérica y recibí el título de honorable educador a la calidad educativa. Y fui condecorado en Punta del Este, en el Uruguay, y tuve la oportunidad, debido a ese galardón, de conocer todos los países de Sudamérica durante 3 meses. Los estoy visitando y concretando y dando a conocer mi famosa tesis de grado y mi proyecto sobre modelo educativo. Qué bien, felicitaciones. Y ahora vamos a conocer el programa de gobierno de Hernando Rojas Mejía. Lo tiene dividido en cuanto a la economía, a lo social, a lo ambiental y también a la dimensión política. En cuanto a la economía, pues tratará de realizar estos puntos como lo es la empresa, los recursos, la infraestructura, el comercio, la agricultura, la ganadería, entre otros. Bueno, mi programa de gobierno, todo programa de gobierno tiene un enfoque. Entonces el enfoque que yo escogí es un enfoque basado en el desarrollo sostenible. Santuario necesita que su economía, que su sociedad, que la parte ambiental y la parte política vayan por el camino de la sostenibilidad. O sea, que lo que se programe, se proyecte en el municipio, realmente sea algo que perdure para beneficio de la comunidad. Entonces, ese desarrollo sostenible, que es un concepto que se acuñó en el año 1992, está compuesto de 3 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental. Yo agregué otra dimensión que la llamo la dimensión política. Entonces, para cada dimensión, yo, consultando a la comunidad, visitando las comunidades, la gente que conoce más de Santuario, he venido dialogando mucho con ellos, recogiendo información y contenidos de los historiadores de Santuario, como Jaime Vázquez. He recogido mucha información que me dio la cabida para yo promulgar y proponer este programa de gobierno, que considero que es un programa que es viable, que se puede desarrollar y que eso le generaría al municipio un cambio verdadero, una organización para su progreso y desarrollo. Y en cuanto a la dimensión social, sobre la educación, sobre población, sobre trabajo, sobre salud, sobre vivienda y sobre el desarrollo. Bueno, yo quiero explicar un poquito como la parte económica. Primero, resulta que en la dimensión económica, yo lo que planteo más que todo es que es necesario, no solamente en Santuario, sino en el país, yo diría que en el mundo entero, darle prioridad al sector campesino, porque el campesino es el que siembra, el que nos trae la comida. El campesino toda la vida ha sido muy olvidado. Un ejemplo, en la Constitución Política Nacional, artículo 64, por ejemplo, no habla, en la Constitución Política nunca habla del campesino, no está la palabra campesino por ningún lado, está la palabra trabajadores agrarios. Ahora, en este nuevo gobierno, ese artículo fue modificado y se cambió por campesinos como sujetos sociales de derechos. O sea que eso es importante porque ya le da importancia al sector campesino que ha sido tan olvidado. El campesino tiene muchos derechos, a veces los desconoce
por desconocimiento, por ignorancia a veces de lo que sucede en el país y en el mundo, entonces es que se sufre. A veces yo diría una cosa, la pobreza no está tanto en la parte material y física, sino que a veces la pobreza está en nuestras mentes, que no nos capacitamos y no nos actualizamos de qué es lo que realmente plantean estas leyes. Entonces, para el sector campesino yo planteo como primeras medidas que hay que fortalecer la economía local de Santuario, hay que fortalecerla. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Que la plata circule aquí en el municipio, que circule en el municipio para que genere empleo, para que genere progreso. Pero hay una dificultad que también hay que tratar de sacarla adelante. ¿Cuál es la dificultad? El problema de la exportación y la importación. Todo el mundo sabe que cuando se exporta barato, y cuando se importa caro. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa con la economía local? Que lo que se produce en el municipio solamente favorece a otras economías ajenas, extranjeras. Yo lo que quiero es que se favorezca la economía local para el progreso y desarrollo. Y ahora lo relacionado con la dimensión social, donde se abarca lo que es deportes, recreación, trabajo, salud, seguridad, educación, alimentación y vivienda. Bueno, como maestro, yo me enfoco primero, por ejemplo, en la educación. Para mí la educación es el pilar del desarrollo. Cuando uno habla de desarrollo sostenible, el pilar es la calidad educativa. Entonces, por ejemplo, en Santuario, ¿qué he visto yo? Santuario no tiene organizado en estos momentos la Junta Municipal de Educación, JUME, que es la que debe trazar los lineamientos, los planes, los programas y proyectos para la educación. Entonces, una tarea urgente es que hay que organizar la JUME en Santuario para que allí salgan las políticas a nivel educativo. Lo otro es que Santuario es meramente rural. Yo creo que Santuario, los santuarios saben que Santuario tiene 201 kilómetros cuadrados, 197 son rurales, 4 son urbanos. Más del 50% de la población es rural. Y mire lo que pasa con la educación. Hay 5 colegios en Santuario. No hay ninguno, ni hay ninguna modalidad que favorezca al sector agrario. Entonces yo quiero impulsar que haya siquiera una modalidad para que los muchachos del campo se interesen por la tierra, se interesen por el agro y no tengan que emigrar hacia el pueblo o hacia otros países. Entonces es importante darle importancia a la calidad. Para eso yo ya he hecho contacto para traer la Universidad de Santuario. Ya hice contacto con la Universidad Tecnológica, con UNISAR, con el SENA y con la Escuela Superior de Administración Pública. Y me han dicho, Hernando, si usted llega a la alcaldía, vamos a colaborarle para llevar la universidad al pueblo. Y lo que se necesita es un local con 20 computadores. Y yo veo que en Santuario aquí hay un centro de cómputo que perfectamente puede servir para traer la universidad al pueblo, porque en las visitas que he hecho a las veredas, muchos niños y muchas niñas de la población rural ya son bachilleres, y me decían, don Hernando, pero ya tenemos que quedarnos aquí porque no tenemos plata para ir a estudiar a Pereira. Y en cuanto a la salud. En cuanto a la salud, yo pienso que es urgente tenderle la mano a organizar la salud de Santuario. No es problema de los directivos acá, la salud es un problema nacional, pero pienso que en Santuario hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo es que sería conveniente hacer unos convenios con especialistas para que vengan mensualmente, venga por ejemplo 1 o 2 especialistas, al otro mes otros especialistas que puedan atender a la población, porque es que aquí la gente bien pobre, por ejemplo del campo, tiene que ir a la Virginia, tiene que ir a Pereira, no le alcanza la economía para eso. Fuera de eso, hay una cosa bastante grave, los medicamentos, hay que ir a la Virginia por ellos a veces, a Pereira, al campesino no le da para eso. Y una cosa que el pueblo debe conocer, Santuario figura como con 15.600 habitantes, y en planeación estuve yo
con el de planeación y me decía, don Hernando, le voy a dar una estadística actualizada del 2022. Y aparece el santuario con 12.600 habitantes. Y yo le decía, oiga, doctor, pero ¿cómo así que en Santuario rebajó 3.000 habitantes menos? ¿Qué pasó? Entonces me decía, le voy a dar un ejemplo, don Hernando, muy sencillo. Los niños, las mujeres que tienen bebés, nacen en Pereira o en La Virginia, no nacen en Santuario. Porque aquí en el hospital no se presta ese servicio. Entonces tienen que ir a tener el parto en Pereira o La Virginia. Eso disminuye la población, la que se va para el extranjero. Entonces, a medida que un pueblo disminuya la población, eso trae efectos de todo tipo, económicos, sociales, ambientales, políticos. Entonces, eso hay que cuidar. O sea, hay que darle más oportunidades a la población para que se quede en Santuario. ¿Qué decimos de la vivienda? Problema grave. Yo creo que en la vivienda, pues una de las cosas que yo he pensado es que hay que, no solamente se necesita construcción de vivienda, sino mejoramiento de vivienda, tanto urbano como rural. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Yo no le prometo a la gente nada. Es bueno que ustedes tengan claro, población, que yo como candidato estoy visitando todas las veredas. Nunca prometo nada, porque cuando uno promete, o cumple o incumple. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, yo no les prometo nada, ni les voy a traer aquí cemento, ni ladrillo, ni tejas. Yo eso no lo practico, no me gusta. Porque yo hago la política al contrario. Yo le digo a la gente, lo escucho, miro cuáles son las necesidades, la incluyo en mi programa de gobierno para cuando se elabore el plan de desarrollo municipal, eso quede incluido y son necesidades que se satisfacen de una manera sostenible. Mientras que si yo prometo, cuando uno promete, pues ya se favor a la gente queda contenta por un día, por 2 días y el resto de 4 años de gobierno no se vuelve uno a acordar de la gente, o no, ya no lo conoce. No, la gente necesita, es un programa donde se vea reflejado su necesidad y que se va a cumplir. Y si no se cumple, para eso existe la revocatoria del mandato. Otro punto muy importante de la dimensión social es la cultura, deportes y recreación. Tantos valores, tantos talentos que tenemos acá en Santuario y prácticamente desconocidos. Una de las preocupaciones grandes mías es la juventud. ¿Por qué? Porque yo también trabajé con mucha juventud. Y entonces uno ve que la juventud, hay un mito que dicen, que yo tampoco comparto y lo voy a explicar. Mucha gente dice que la juventud de ahora no sirve, que la juventud de ahora que son unos vagos, que no piensan nada, que no quieren nada, que no sirven para nada. Yo no comparto esa cosa. No es eso, sino que es que la juventud no se le han dado las oportunidades ni se han potenciado sus capacidades y habilidades. Por ejemplo, como la cultura en Santuario. La cultura de Santuario hay que dimensionarla de una manera diferente, o sea, hay que diversificarla más. Yo veo que en Santuario, por ejemplo, la banda municipal funciona bien, que hay danza y tal cosa, pero hay muchas modalidades de cultura que se pueden dimensionar. Ahí tiene que haber diversidad de cultura. Y el deporte y la recreación también necesitan fundamentarse más. Por ejemplo, qué bueno que en Santuario, como en Otrora, que habían campeonatos municipales de fútbol, de microfútbol, de voleibol. Y entonces hay otros deportes como por ejemplo, yo subo a La Palma y veo que allá hay una pista de patinaje. Entonces vamos a organizar a los que les gusta el patinaje, al ciclismo, a hacer rutas ciclísticas, que las caminatas ecológicas, que las caminatas al campo. O sea que el deporte hay que potenciarlo mucho. La recreación, porque la recreación cobija también a las personas discapacitadas, a los adultos, a los niños, a los jóvenes. Si hay cultura, si hay deporte, si hay recreación bien fundamentada y planificada, eso contribuye a que la juventud se meta a eso. Posiblemente no toda, pero sí se rescata mucha la juventud para que la juventud no tenga que apelar al alcoholismo, a la drogadicción, a la marihuana, al sexo, como que estuviera eso, es que no encuentran más, no, hay que potenciarlo. Ahora, mire por ejemplo lo que pasa en los colegios. En los colegios la ley dice que los estudiantes de grado 10 y 11
tienen que prestar servicio social del estudiantado. Yo tengo entre mi propuesta ese servicio social del estudiantado, en común acuerdo con los directivos de los colegios y de las escuelas, hacer de que esa actividad la realicen los muchachos yendo a las organizaciones del pueblo, a las asociaciones, a las comunidades, a las microempresas, a las veredas, a colaborar, a capacitar. O sea, que ellos se potencien. Los jóvenes tienen mucha potencialidad, pero está dormida. Hay que potenciarla para que ellos contribuyan al progreso. Para mí, yo digo, para mí, la juventud es el presente y el futuro de Colombia. Y yo invito a todos los jóvenes de Santuario. He querido hacer eso, no lo he podido hacer. He querido reunirme con la juventud para escucharlos, a ver cuáles son sus necesidades y a ver cómo los potenciamos, porque ustedes son jóvenes de Santuario, el presente y el futuro. En la otra propuesta que se tiene en su plan de gobierno está lo relacionado con lo ambiental, aire, suelo, desastres naturales, contaminación, agua, residuos, turismo. Háblenos acerca de, por ejemplo, de los desastres naturales. Bueno, por ejemplo, en turismo, en ambiental hay muchas cosas. Por ejemplo, para mí es prioritario lo que nosotros llamamos la fuente de vida, los valores ambientales. Los principales valores ambientales son los que hay que cuidar en Santuario. ¿Cuáles son los valores ambientales? Primero, el agua. El agua. Por ejemplo, voy a mencionar un caso. En la visita que hice a Peralonso, yo por ejemplo, no tenía muy claro y fue asustado. El problema que tiene Peralonso con el agua es gravísimo. Peralonso no tiene agua. Yo estuve el domingo allá, y allá inclusive me encontré con Miguel, y allá estaba Ochoa. La comunidad me decía, todo el mundo, el agua, ellos no tienen agua. Eran las 12:30 del día y no han llegado el agua. Allá tienen que traer el agua en tanquecitos, porque el agua como que depende de Balboa. Bueno, ha habido un problema. Ellos dicen, toda la vida tenemos este problema y no ha habido forma de solucionarlo. Todo se puede solucionar si hay gestión y voluntad política. El agua es el recurso, ese recurso hídrico es fundamental para la vida. El día que falte el agua, hemos dicho, desaparece todo. Es como el caso de las guerras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una pregunta que le hicieron a Albert Einstein, que le preguntaron, ¿usted qué opina de la Cuarta Guerra Mundial? Entonces decía, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron mortales. La tercera va a ser a base de radioactividad. Y entonces le preguntaban, ¿y entonces la cuarta cómo va a ser? Decía, la cuarta será a piedras, a punto de piedra, porque no va a quedar nada. Entonces, si Santuario no se preocupa por los valores, agua, suelo, aire, hay que mirarlo de la contaminación. Aquí hay contaminación. Miren la área urbana con el problema de movilidad que tenemos, la contaminación en la plaza es mortal. Hay mucha contaminación y contaminamos de muchas maneras, con residuos sólidos que lo echamos a cualquier parte. Entonces, esos son valores que hay que cuidar, que hay que educar a la gente para que todos nos comprometamos con el cambio. El cambio no lo hace el alcalde ni los concejales, el cambio lo hace el alcalde, los concejales y toda la ciudadanía. Y yo por eso también planteo que hay un proyecto que lo tengo ya escrito, que se llama Cultura Ciudadana para Santuario, porque si un pueblo tiene cultura ciudadana, hay progreso y desarrollo. ¿Qué podemos decir acerca del manejo que se da aquí en Santuario a los residuos, a las basuras? Los residuos sólidos son un problema grave porque todo el mundo, primero, no está educada, hay que educar a toda la población para que en las basuras y la cosa haya esa selección de las basuras, se trabaje con los residuos sólidos. Eso hay que capacitar a toda la población. Y esos residuos sólidos exteriores que la gente, por ejemplo, uno ve el parque de Santuario es hermosísimo, bonito, pero vaya usted puede ver el domingo cómo queda el parque, donde la gente tira el vaso, tira todo, inclusive mire esos materos que hay aquí en la plaza, que eso es una reliquia, eso es una maravilla. Eso es lo más hermoso, todo el mundo viene aquí y se hace tomar fotos ahí. Y yo ya he visto que hay gente que está descarada, que va y coloca el vasito allá y lo coloca y lo mete allá.
Entonces la gente no tiene la cultura de eso. ¿Por qué? Porque no hay cultura ciudadana. Yo pienso que la cultura ciudadana da para eso. Les cuento una anécdota que me pasó a mí en el Santuario Antioquia. Yo fui a visitar al Santuario Antioquia y cómo le parece que, dice que siendo yo educado, saco un chicle, me lo como y tiré la cajita al piso. ¿Cómo me parece la brutalidad que hice? Cuando me cayó una señora y me dice, caballero, usted como que no es de acá, y me entregó una libretica, y esa libretica estaba todos los requisitos de la cultura ciudadana de Santuario. La vergüenza que yo sentí, pues cogí la cajita, me la tuve que echar al bolsillo, porque aquí no se tiran basuras, y en cambio aquí en Santuario la gente vota donde le provoque, no hay esa cultura. Yo creo que todo es cultura, educación. La cultura y la educación son el pilar del progreso. El municipio de Santuario es hermoso, Santuario Risaralda es hermoso. Se está preparando Santuario o está preparado Santuario para el turismo, para manejar el turismo, porque yo creo que tiene facultades, que tiene la posición geográfica para ser uno de los mejores sitios turísticos de este occidente colombiano. Santuario tiene todo para ser un sitio turístico por excelencia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el turismo rural. ¿Por qué me llama la atención el turismo rural? O el turismo sostenible, que hay muchas clases de turismo. Hay turismo de aventura, turismo de cultura, pero me gusta el turismo rural. ¿Por qué? Porque el turismo rural potenciaría la actividad económica, solucionaría el problema de hambre, de pobreza. También, si hay turismo rural, entonces lógicamente es obligación de la administración gestionar para que las vías terciarias estén en perfecto estado. Algunas vías hay que construirlas, tiene que haber placa de huellas, tiene que haber maquinaria amarilla, o sea que tiene que garantizarse eso para hablar de un turismo rural. Y ese turismo rural sería muy importante porque potencia toda la economía local y eso sería maravilloso, sumado, lógico, a que en el área urbana también haya eso. Tiene que haber una organización, que sé que la hay en Santuario, interesado en el turismo de Santuario. Mucha gente dice, Santuario es muy turístico. Yo sostengo, yo le he dicho a la gente, Santuario todavía no es turístico. A Santuario lo visitan muchos turistas, pero aquí tiene que haber una oficina donde la gente vaya, se informe cuáles son las rutas, a dónde tiene que ir, cuáles hoteles, cuáles restaurantes, qué tal cosa, con rutas, con guías, con de todo. Es cuestión de organizarlo y para eso hay recursos no solamente nacionales, sino internacionales que se pueden gestionar. Hay gente que le tiene miedo al turismo por los altos costos. Bueno, lo que pasa es que el turismo tiene como varios problemas. El de los altos costos, eso es cierto, pero si hay gestión internacional, que sé que la hay, porque ya inclusive yo ya me he adelantado a eso, donde hay unas empresas que patrocinan el turismo rural, siempre y cuando esté muy fundamentada en un proyecto. Pero mire un problema que hay en Santuario, que lo tengo en la dimensión política. Santuario tiene que tener banco de proyectos, no lo hay. Entonces, por ejemplo, si yo llego a ser alcalde, pues ¿yo qué tengo que hacer? Ir a gestionar a Bogotá. La plata está en Bogotá. Pero yo no puedo ir a Bogotá ante un ministro a decirle, señor ministro, yo vengo a ver cómo le puede ayudar a la comunidad agraria, o a la salud, o a la educación, o al deporte. Yo no puedo, porque me va a decir, bueno, no, señor alcalde, páseme el proyecto. ¿Y qué tal uno ir si no hay banco de proyectos? Hay que elaborar banco de proyectos. Tenemos que tener banco de proyectos para todo. Mire, por ejemplo, a nivel internacional, yo estoy hablando sobre eso del turismo, y me decían a mí, unos alemanes, don Armando, eso se puede lograr. Hay unas fórmulas especiales para esa especie de turismo. Hay que presentar un proyecto. Los proyectos que se presentan a nivel internacional, sabe la gente que son proyectos que tienen que pagar de miles de millones. Ellos no estudian ningún proyecto que sea de 100, 200, 400, no, eso va para el archivo. Los proyectos que ellos patrocinan, proyectos de miles de millones, y Santuario necesita eso para el turismo y para el problema de la bocatoma, del agua de Santuario, porque ese es un problema grave que tenemos en el municipio, y para lo ambiental.
Otra propuesta es la dimensión política. Aquí se habla sobre la participación ciudadana, sobre rendición de cuentas, toma de decisiones públicas, también consensos sobre temas de interés. Sí, porque a veces se ve como la apatía de la gente para asistir a capacitaciones, a informes, cuando vienen, por ejemplo, del SENA, cuando vienen de la gobernación, cuando vienen de otras entidades a reunirse con la ciudadanía, entonces se ve poca asistencia. Entonces sería bueno tener muy en cuenta esta participación ciudadana. En la dimensión política yo quiero hacer claridad lo siguiente. Mi programa de gobierno y lo que yo quiero hacer por el santuario lo baso en unos principios rectores y son muy claros. Uno, respeto a la diferencia, o sea, respeto por las ideas de los demás. Dos, respeto por la persona, sin distinción de ninguna clase. Tres, respeto por lo público, a eso le hago mucho énfasis. Los dineros públicos son sagrados y por eso planteo en mi programa de gobierno que la comunidad santuareña se merece que mensualmente o bimensualmente la comunidad reciba información de cómo se está moviendo el municipio, qué platas llegan, cómo se está gastando la plata. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, y yo propongo ahí, ahora que estoy acá, qué bueno que Santuario, y que luchemos todos para que Santuario tenga una emisora local que se apoye para que tenga todos sus instrumentos, todo su montaje, pero su operatividad, porque la comunidad se queja. ¿En qué se gasta la plata en Santuario? A la comunidad hay que informarle qué se gasta, qué se hace, qué hay en cultura, qué hay en deporte, qué hay en recreación, qué hay en vivienda. Tiene que estar informada. Y para eso, qué mejor que tener un medio local. Y yo llamo a través de este medio a todos los habitantes de Santuario que están aquí en el extranjero, que vamos a hacer, aunar esfuerzos, porque es necesario que Santuario tenga una emisora pública municipal para hacer esa información a eso. Ahora, estamos en el mundo de la tecnología, entonces yo propongo mi propuesta también una cosa que llama los telecentros comunitarios. Telecentros comunitarios, ¿qué son los telecentros comunitarios? Que por ejemplo en algunas veredas centrales haya un sitio donde ahí puedan recibir a través de las redes la información de lo que está pasando en el municipio, en el pueblo, en el departamento, en el país, y entonces que ahí los campesinos puedan ir a ese telecentro a informarse qué está pasando, qué hay de bueno, qué hay programado, qué está pasando. Eso es importante hacerlo, se puede hacer. Y ahora nos cuenta en su recorrido que ha hecho a los diferentes barrios de Santuario y a las diferentes veredas de esta localidad, las necesidades prioritarias que usted ha podido observar y también la que las gentes, los habitantes le comunican a usted. En las visitas a las veredas ellos siempre mencionan las vías terciarias, la vivienda, es un llamado de ellos, la vivienda. ¿Por qué? Porque la verdad es que en lo que yo he visitado la pobreza es impresionante, extrema. Voy a comentar un solo caso, un ejemplo. En Cominal, una señora me dijo, Hernando, camine, conozca mi cocina. La cocina es en baldosina, con unas ranuras impresionantes y abajo un precipicio. La señora no se ha matado de milagro. Yo decía, hombre, hay que poner y hacer ese balance, vereda por vereda, qué es la necesidad que se tiene. Por ejemplo, yo sería uno que me comprometería con el pueblo colombiano si llego, de visitar semanalmente, siquiera 2 veredas, mirar cuál es la necesidad 1A, que la está viendo en vivo y en directo, y tratar de darle salida y solución a eso. Ellos hablan mucho de, entonces, fuera de las vías, entonces, que mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda. Y hay un problema grave que se plantea en muchas partes, que no hay legalización de predios. Entonces hay políticas. También estuve hablando con un abogado que ya hizo un trabajo en Boyacá y en Santander, donde se legalizaron unos predios. Se puede hacer. Mucha gente me ha dicho, Hernando, hemos tocado puertas, y que eso es imposible. No, todo es posible.
todo es posible. Yo me baso en la teoría de que don Hernando, usted a veces plantea cosas como utópicas. No, es que la utopía es fundamental. ¿Cómo planteo yo la utopía? Es como si tuviera aquí una pared, y esa pared es el horizonte. Entonces yo planteo aquí algo, cosa que la gente dice, eso es utópico, eso no se puede. Y resulta que sí, uno llega y hace el esfuerzo y le va haciendo poco a poco, poco a poco. Lo que pasa es que cuando la utopía se le acerca al horizonte, el horizonte se va. Entonces ¿eso qué genera? Progreso. La utopía genera progreso. Y en caso de llegar a la alcaldía, ¿cómo va a definir su grupo de asesores, su gabinete? Bueno, dentro de la cuestión política yo planteo que es necesario hacer una reestructuración administrativa en el municipio. Yo sé que la plata de santuario no da para crear nuevas secretarías, para eso no da. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa, yo diría que debería de haber por lo menos una unidad administrativa que se dedique exclusivamente a lo del campo, que los días sábados se dediquen a atender el campesino, porque es que el campesino viene los sábados. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se han perdido en este municipio. Por ejemplo, a mí me parece muy cruel que, por ejemplo, una notaría no funcione los sábados, cuando toda la gente viene los sábados, los campesinos. Entonces, como no puede hacer vueltas en la notaría, el lunes tampoco trabajan, entonces tiene que venir desde una vereda, pagar su salario, almorzar para hacer una vuelta, y falta ver si la vuelta le da resultados. Lo que pasa con la salud también, que a veces vienen y no consiguen la cita, que porque no hay agenda. ¿Quiénes lo respaldan a usted en esta campaña? ¿Grupos políticos? ¿Qué entidades? Bueno, le cuento lo siguiente. En la inscripción yo no pude inscribir los candidatos al consejo. A mí me dio el aval Colombia Humana. Me dio el aval Colombia Humana porque fue el único que me lo dio. No quiere decir que porque yo tenga el aval de Colombia Humana, porque es algo que me están manejando en el municipio. En el municipio me han venido hostigando que, don Hernando, usted es muy buena gente, muy buena persona, muy estudiado, lástima que usted esté con Colombia Humana. O me mencionan a veces a Petro. ¿Qué les he dicho yo a la gente? Mira, vea, dejemos a Petro en Bogotá. Yo soy Hernando Rojas Mejía, soy un maestro, soy un santuareño, amo a Santuario, yo no discrimino si soy conservador, liberal, de izquierda, de derecha, que eso ya está como obsoleto. No, es todo santuareño sin distinción de nada, que quiera el proceso de desarrollo, sea bienvenido a mi grupo. Entonces yo recibí el aval de esos. Y les cuento, mi campaña, la que he hecho hasta ahora, no he recibido apoyo económico de nadie. Absolutamente de ningún grupo político, porque ni siquiera el grupo que me dio el aval me está apoyando económicamente. Y para el manejo del tarjetón próximo 29 de octubre, entonces, ¿dónde está, cómo está usted ubicado ahí en el tarjetón? En el tarjetón, como en la escogencia que se hizo, yo quedé con el número 2, o sea, el primero quedó Miguel, al lado que es el número 2 estoy yo, Hernando Rojas. En el tercero está Carlos Bedoya y en el cuarto está Nelson Ochoa. Y entonces, para el tarjetón, la gente tener presente que para votar por la alcaldía no hay número, no se escoge número, sino que se escoge el logo o la figura del candidato. Entonces aparece en la tarjetón para alcaldía aparece la fotografía de los 4 candidatos, entonces la gente debe rayar la fotografía o el logo sin salirse del cuadrito. Eso tiene unos cuadritos. Si se sale del cuadrito y toca el otro cuadro, ese voto es nulo. Hay que poner mucho cuidado cómo se raya. Entonces, los que me quieran apoyar, estoy en el puesto número 2, simplemente se raya, y espero que esa colaboración y los que me puedan apoyar con el voto, bienvenido sea. Quienes voten por otra persona, yo no soy una persona ni rencorosa, ni tengo enemigos, ni nada. Yo he tomado tinto con Ochoa, con el otro, inclusive les dije, con ellos hablé con Ochoa y hablé con Miguel, y les decía yo, qué bueno fuera que los 4 candidatos estuviéramos en un sitio tomando tinto, reunidos, hablando sobre qué vamos a hacer para que Santuario sea próspero. Entre los 4, así tengamos, la meta de nosotros es la misma, la meta de los 4 es la misma. Que tengamos caminos diferentes no significa. Hay una cosa que se llama la unidad en la diversidad. Podemos llegar a consensos para favorecer al pueblo. Yo los invito, qué bueno fuera que los 4 estuviéramos aquí. A mí me hubiera gustado que hubiéramos estado los 4 aquí, a ver
que nos ponemos de acuerdo para el desarrollo de este municipio, así estemos por caminos diferentes. A Humberto Pachón, a Gabriel, a sus asistentes, y yo los felicito porque me parece muy importante que nos hayan entrevistado a los 4, porque eso es democracia y los medios de comunicación deben ser imparciales y eso me parece súper importante. Yo los felicito y agradezco, y de pronto en otra oportunidad me gustaría venir a un medio de estos. ¿Para qué? Ahorita que yo tengo unos proyectos ya escritos, yo tengo un proyecto municipal para el deporte escrito, tengo un proyecto de cultura ciudadana escrito que me gasté 3 años craneándolo, está completamente escrito. Qué bueno yo poder comunicar a la comunidad que tengo en ese proyecto a nivel de deportes y a nivel de cultura ciudadana, que son 2 proyectos que les gasté 6 años elaborándolos. Si hay más adelante una oportunidad de darlos a conocer, me gustaría. De todas maneras, yo les agradezco a ustedes mucho, les deseo éxitos y a luchar porque tengamos una emisora municipal pública para poder dar la información al pueblo santuareño.